mucho, porque la verdad salió de una conversación, de una reunión nuestra, realmente les agradezco mucho. Pero es Participar que, con mi nieta es un orgullo. pero es hermoso que salió esa propuesta, Analía, es hermoso y además muy original. Yo he trabajado mucho en el tema de bullying en colegios. Lo sé, lo sé. Lo sé, Y algunos lo hemos organización, trabajado pero juntos. siempre lo trabajamos desde otro lugar y este es un enfoque original, muy lindo, muy lindo. Muy bien. Compartió la pantalla y ya. Ahí enseguida, ya más o menos creo que podemos ir comenzando con los que están. ¿Sí? También pusimos por Facebook, así que ya son más la gente que nos va a seguir por Facebook que va por acá. Claro, muy bien. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Como siempre decimos, a los que no nos conocen por encontrarse de haberse animado a una actividad que proponemos, y a los que nos conocen, bueno, como siempre decimos, con pronósticos reservados, nos volvieron a elegir para una actividad, así que estamos preocupados por ustedes, pero nos alegra que estén acá igual. Y bueno, hoy, como siempre, es un espacio que estamos haciendo con un promedio de una vez al mes, aprovechando, bueno, estas oportunidades especiales que tenemos, de poder encontrarnos a través de estas plataformas virtuales. Y siempre estamos tratando algún tema que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? O con temas que en Koinonia desarrollamos, como son los temas de sexualidad, de tipo de Koinonia Counseling, que trabaja más los temas de sexualidad, pero también otros temas que para quienes no nos conocen, bueno, Koinonia es una asociación civil que ya tiene más de 35 años. Acá tenemos a nuestros fundadores, que están Chique y Orlando, que se dedican a todos los temas que tienen que ver con el vínculo, que ha desarrollado mucho la línea de educación sexual y afecto, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar justamente con Analía Pérez Cató, que miembro de Koinonia desde hace mucho tiempo, es nuestra secretaria, docente de muchos años, que ha tenido muchísima experiencia, que junto con su nieta, y esto nos pareció lo lindo, el trabajo de una abuela con una nieta, que en conjunto estuvieron haciendo un trabajo para, me dicen que se escucha un poquito bajo, a ver, voy a tratar de levantar la voz. Estuvieron haciendo un trabajo sobre el bullying en la escuela. Flor está en sexto año del Colegio Santa Teresa de Tigre y han comenzado el año este trabajo. Les voy a pedir antes de comenzar a todos que silencien sus micrófonos. A ver, voy a silenciarlos yo a todos. Le voy a habilitar solamente a los que van a hablar. Voy a pedir un segundito para eso. A ver, Analía. Ahí. Bien. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Parece que no me estaban escuchando muy bien. Sí. Les decía entonces que con Analía y Flor, abuela y nieta, vamos a comenzar en breve, a que nos van a comunicar el trabajo que ellas han hecho en función de una problemática que surgió, una inquietud que surgió desde la escuela de Florencia. Antes de comenzar, yo los voy a invitar a todos a un ejercicio, un pequeño ejercicio. Es la primera vez que lo hago, así que les voy a pedir un poquito de paciencia por cómo puede ser, que es un trabajo interactivo que vamos a hacer a través de la plataforma Mentimeter. Yo voy ahora a compartir con ustedes un cuestionario. Ahí en el chat les estoy escribiendo les acabo de mandar un enlace. Les pido que hagan clic en ese enlace y respondan a esas preguntas. A ver si se animan.
Vamos a dar un minutito para que respondan ustedes las preguntas. Ya han respondido 4 personas. Roxana, ¿encontraste el enlace? Está en el chat. En el chat mandamos el enlace. Hacen clic ahí, pueden responder la pregunta. Bien. Hemos hecho por aquí 2 preguntas, entonces. Una bastante repartida. Yo no sé, Silvia, si me decís si vieron los resultados ustedes. No, todavía no. Los ¿No tenés los que ven compartir. resultados? ¿Cómo hago? Tenés que compartirnos pantalla. Bien, perfecto. Bien. Ahí Bueno, está. aquí es la segunda respuesta a la pregunta, pero la primera pregunta era si alguien había recibido violencia, bullying. Fue algo bastante repartido entre los que reconocen, sienten que alguna vez lo han recibido, y quienes no podrían identificarlo muy claramente. La segunda pregunta tendría que ver también con pensarnos nosotros, si alguna vez hemos ejercido nosotros acoso, violencia hacia alguien, porque formábamos parte de un grupo, donde había un acosador y otros lo seguían. Tenemos los resultados: 34% de esta audiencia, 44 personas, respondieron que sí, 59 que no, y 7 que no lo recuerdan o no lo contestan. Así que es importante ver esto, que no siempre es un problema que está fuera del tema del bullying, sino que, muchas veces nosotros hemos estado cerca, mucho más cerca de lo que pensamos, de esa realidad. Quiero mostrarlo en primera instancia. Vamos ahora a mandar otra presentación. Les respondo. Discúlpenme, es la primera vez que uso este sistema, así que les pido si tiene un poquito de prolijidad. Ante la pregunta si se sintió víctima de bullying escolar alguna vez, el 38% de los que estamos aquí, el 45 personas que han respondido, ¿no?, se ha sentido alguna vez víctima de bullying, y un 38%, muy parejo, que no. Pero, fíjense este dato, 24% no está seguro o segura de si fue víctima. Esto a mí me llama un poquito la atención, ¿no? Porque pareciera como que nos muestra la realidad del bullying, que no es algo tan claro. No siempre las personas lo ven como algo tan claro. ¿Será que ese acto fue bullying? Voy a dar una experiencia. ¿Lo puedo considerar bullying? ¿Puedo no considerarlo bullying? ¿Forma parte de la cosa de los chicos? ¿Cómo sería? ¿Qué racionalizaciones a veces ponemos también frente a las situaciones que vivimos? No sé, no estoy seguro. Hubo situaciones, pero no estoy seguro si puedo denominar que eso fue o no fue una situación de bullying. Le voy a mandar ahora, son 3 preguntas, perdón, que voy acá de pantalla. Ahora les voy a preguntar, vamos a hacer igual, voy a compartir el link de ustedes. Ahí les compartí un nuevo link, muy parecido. Otra vez, hay que entrar al chat, entrar al link y contestar.
Acá tengo que poner yo, ¿no? Ah, no, porque yo puedo hacer lo mismo. Ah, ya tenemos 36 que han respondido. Medio minuto más. Esto es una acción interactiva, una encuesta interactiva de somera que un poquito por afuera. No es precisa metodológicamente, pero nos da una idea de lo que estamos conversando. Fíjense, más o menos de 38 personas que han contestado, cuando se les pregunta si se sintió víctima, a esas personas que se sintieron víctimas de bullying, ¿cuál es el tipo, por qué aspecto de su persona considera que ha sido agredido? ¿Qué es lo que lo hizo estar inseguro? Rodo, Bueno, Ro, sí, no se te escucha del todo bien. O habla más fuerte o acércate más al micrófono. Por favor. gracias, sí, gracias. Voy a repetir, de 38 personas, Ahora sí. que es una pequeña muestra, 17, casi el 50%, un poquito menos, tiene que ver con el cuerpo. Y tenemos otro grupo bastante amplio que es otros. Después tenemos niveles socioeconómicos, han respondido 6, por religión 2, por el color de piel 1, por nacionalidad propia o de la familia 1. Fíjense que quizás ya hay algunas que nadie se ha sentido discriminado por esa razón, como es la discriminación sexual, que es una de las opciones que la había elegido. Pero lo que podemos decir aquí es el tema del cuerpo. En la adolescencia, el cuerpo tiene un protagonismo muy particular. El cuerpo es alguien que es algo que va creciendo y todavía el joven se va transformando y no lo tiene completamente asimilado. Por eso muchas de las agresiones que se hacen en el bullying tienen que ver con el cuerpo diferente, con el cuerpo que no entra en la norma imaginaria. Y después este alto nivel de otro a mí me hace pensar que yo, que fue el que hice la encuesta, bueno, ¿cómo me falta ver otras opciones que la gente podría sentirse identificada? Pero es muy interesante verlo. La siguiente pregunta era si pasa, escriba, es una nube, ¿no es cierto? Una nube de palabras, escriba 3 palabras que describan cómo se sintió. Bueno, podemos ahí visualizarlo, la idea de esta actividad. En una nube, ¿cuáles son las palabras que más surgen? ¿No? Triste o tristeza, también está por ahí. Vergüenza, avergonzada, enojada, angustiada. Excluido, una palabra bastante importante, no perteneciente al grupo, un tema que seguramente ahora Analía y Flor van a mostrar, si no lo damos nosotros. Vulnerable, deprimido, sola, solo, rechazo. Estoy diciendo las más importantes. La primera, vemos muy grande, triste, avergonzada, me interesa ese sentimiento, de inseguridad, angustiada. Bien. Y por último, vamos a ir al último. A ver, todavía no descubrí cómo salir bien, pero bien. Vamos a ir a una última pregunta.
Ahí les mando el nuevo link. Vuelven a ver en el chat un link y comienzan ahí a operar sobre ese link. Hola. Bien, más o menos vemos una tendencia, como dicen cuando estamos en las elecciones, hay 37 respuestas, que dice que en un 66% aproximadamente, 23 de 37 personas, dicen que el tipo de violencia recibida, es sobre todo la indiferencia, la separación, este bloqueo social que muchas veces hacen los agresores con la víctima, o el agresor, el acosador con la víctima. ¿Qué es esto? Bueno, vos no. Vos acá no pertenecés. Separación, esto es por indiferencia, bueno, no dirigir la palabra, no hacerlo participar en juegos. Y luego la siguiente sería acoso verbal. Y también aparece en una menor medida, menos del 10%, pero el acoso físico, ya yendo a un nivel mucho más real, directo, de este acoso con empujones, daños. Después, en todo caso, veremos a qué tipo de formas de agresión existen. Bien. Vamos a la última pregunta y ya le damos la palabra a las chicas. ¿Se informó el personal de la escuela esta situación? Porque sobre todo debemos... Acordate, Ro, escuela, ¿no? Sí. acércate al micrófono, Ro, porfa. Sí. Bien, la pregunta es, ¿se informó el personal de la escuela esta situación? Bueno, aquí está medio dividida porque es 2 sí y 2 no. La gran mayoría de 34 personas, 20 personas, nos dicen que lo vivió en soledad, no informó la situación. Después un poco más parejas quienes sí lo informaron y hubo una actuación, y no hubo una actuación efectiva. Uno comunicó, pero no pasó nada. Se naturalizaba muchas veces. O no lo comunicó, pero lo comunicó a sus padres y amigos. No lo vivió en soledad, pero la escuela no se ha pedido una respuesta. Solamente hay un caso donde sí le actuaron efectivamente para detener la agresión. Fíjense esto es otra característica, a mí me parece lindo, la idea de este ejercicio era que nosotros nos conectemos con el bullying. Esta es una característica tan importante, la soledad con la cual he vivido este tema. Generalmente por la culpa que se genera, que el agresor genera en la víctima. Entonces, hace que lo vivan en soledad. Algo de lo que hay que trabajar y romper para acompañar a las personas que están viviendo esta problemática. Bien, me gustaba y la idea era justamente, antes de darle la palabra a Analía y a Florencia, que tomemos contacto nosotros con nuestra experiencia, nuestras vivencias. Así que si les parece bien, le doy la palabra a las chicas para que empiecen a conversar. ¿Estás, abuelita? Sí, Así arrancó. empezamos. Bueno,
Dale. Abuelita. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Koinonia. Mil gracias por tenerme en cuenta para dar la charla. En serio, muchas gracias. Y como dijo Rodolfo, soy Flor, voy al último año y como proyecto del último año tengo que escribir una tesina y mi tesina se trata sobre el bullying. Mi título es ¿Cómo afecta el bullying la familia cuando uno de sus miembros lo padece? Porque todos sabemos lo que es el bullying, pero nunca se habla de la familia. Siempre se habla de la víctima y el acosador. Y quise darle otro punto de vista. Lo que llamó mi atención para la charla fue que conocí un chiquito de mi colegio de 11 años, en sexto grado, en el último grado de primaria del año pasado, que sufrió bullying y eso hizo que despertara mi atención y que leí en una ONG de Bullying Sin Fronteras que entre el 2017 y el 2018 creció un 33% y dejando a la Argentina en uno de los países con mayor incidencia de bullying. Si tenemos en cuenta la definición de la palabra bullying, procede del inglés, bully significa matón o agresor, y se refiere al acoso escolar, o que se puede dar también en algún grupo, o sea, en clubes, colonias de verano, bueno, etc. De todas las definiciones leídas, nos quedamos con una que pertenece al psicólogo y periodista español Ferran Bari Vitero, para definir qué es. Y es el bullying, está considerado como un maltrato sistemático, intencionado, que no responde a un conflicto específico que lo desencadene, que se mantiene en el tiempo, que tiene la finalidad de someter a la víctima, desestructurando progresivamente su personalidad y destruyendo su capacidad de relación social. Es un proceso perverso en el que el acosador no renuncia de su actitud por no dejar una imagen de pérdida de fuerza. No sabe relacionarse de otra manera. Se pierde la voz. Por eso domina la situación. ¿Se escucha ahora? No, Se va y viene. Sí, continúa Analia, hubo un acople, pero ya... Ah, bueno. Ahí creo que lo corregí. Decía que el acosador es la persona perversa que no renuncia a su actitud porque no quiere tener una imagen de pérdida de fuerza, no sabe relacionarse de otra manera y mientras tanto la víctima está en plena sumisión, se encuentra totalmente debilitada porque realmente ese acoso le causa un daño físico, psicológico, social y moral según el lugar y la forma en que se desarrolle. Bueno, ya teniendo en cuenta la definición, el bullying generalmente se presenta en la pubertad, entre los 10 y los 13 años. Personalmente, creo que se presenta en esta edad porque es donde los chicos buscan su verdadero grupo de amigos que los va a acompañar durante el resto del secundario, ese grupo de pertenencia al que quieren pertenecer y ser aceptados. En el bullying hay 3 actores sociales. Los agresores, que están caracterizados por generalmente ser más corpulentos, las víctimas, que son sensibles e introvertidas, y las bully víctimas, porque actúan de una forma para caerle bien al acosador y ser aceptados. El niño que conocí tenía 11 años para cuando surgió todo esto, pero tenía una contextura física de un nene de 13. Pero podría haber sido claramente el agresor, pero por su postura corporal, perdón, no me salía la palabra, y sus inseguridades permitieron que sea la víctima. Como todos sabemos, hay distintos tipos de bullying. Está el físico, que es pegarle una patada o empujones a alguien, ese es el directo, y el indirecto es, por ejemplo, robarle sus útiles. Después está el verbal, que es cuando se inventan rumores o putearlo, que digamos. El psicológico, que busca la pérdida de la autoestima.
el sexual, que es, por ejemplo, cuando le bajamos los pantalones a un compañero en el medio de un juego, o le damos un beso sin su consentimiento. Después está el ciberbullying, que se basa con ayuda de las aplicaciones de Internet. El bullying LGBT fóbico, que es el que sufren los jóvenes por su orientación sexual distinta a la que llamamos heterosexualidad. Y leí en una de las bibliografías que en España un 43% de los jóvenes que sufrió este tipo de bullying consideró suicidarse y un 81% llegó a planear el suicidio. Y después, por último, está el bullying xenófobo, que es aquel que sufren los adolescentes por su origen étnico y geográfico. En realidad, las causas del bullying son multifactoriales, por lo cual es necesario considerar distintos niveles de análisis. Se puede analizar desde el punto de vista individual, desde el punto de vista grupal, o los sociales o los culturales. Individualmente, el acosador es un ser humano que desarrolla una conducta inadecuada, fruto de una serie de experiencias negativas que lo llevan a desarrollar esas actitudes. Son actos inconscientes que destrozan a la víctima. Él solo sabe que lo hace sentir mal, pero valora esas cosas como positivas, esos actos agresivos. Sí tiene mucha importancia el contexto familiar en el cual se desarrolla el acosador, porque por lo general pertenecen a familias extremadamente rígidas que imponen normas mediante la fuerza o presión psicológica, o a familias que no se ocupan mucho de sus hijos y estos realmente adaptan patrones de conducta y valores de otras fuentes que no tienen ningún tipo de supervisión. Hay en ellas falta de comunicación, afecto o apoyo y una deficiencia en regulación de la conducta. Además, el acosador proviene de cualquier estrato social. Han sido educados con valores negativos, como la sumisión y la prepotencia. Desconocen la igualdad, avasallan y someten a otros. Pretenden convertirse en líderes para compensar las carencias afectivas. Son cobardes y se autoafirman con el grupo que los apoya. Mientras tanto, la víctima se siente sumamente indefensa, sola, no está preparada para defenderse de los abusos, para haber recibido generalmente una educación en valores positivos que le impiden reaccionar con agresividad. La relación entre ambos es desigual. Los roles no son intercambiables. La víctima que lo sufre no puede salir de la red tejida por el acosador y sufre otros comportamientos cuando no quiere asistir a la escuela, disminuye el desempeño académico, están ansiosos, deprimidos, manifiestan una baja autoestima y pueden llegar al suicidio. Bueno, como dijo la abuela, las consecuencias son muy graves. Para poner de ejemplo, las secuelas de este niño chiquito fueron la poca autoestima, decía que no servía para nada, que no era útil, que para qué estaba en este mundo, llegó a escaparse de la casa, cortarse las venas y hasta considerar el suicidio con solo 11 años. Pero también no se vio solo afectado él, sino su familia. Por eso vuelvo a el título de mi tesina. Los padres están muy, pero muy preocupados por lo que le estaba sucediendo, hasta que un día, luego de mucho tiempo, logra hablar, contar lo que le pasaba. Inmediatamente llamaron a las autoridades del colegio, y hoy en día, por suerte, está bien, pero digamos que el pasado del año anterior lo sigue teniendo presente y en algunas situaciones lo sigue afectando. Para prevenir el bullying, lo más efectivo es educar a los hijos, dar charlas en los colegios sobre las grandes consecuencias que puede tener una persona que haya sufrido este fenómeno.
Y además, por lo general, el acosador ataca al niño o al que va a ser su víctima en lugares que no son públicos, que son más bien solitarios, es decir, dentro de los baños, si están en una cancha de juego en algún rincón, o en el patio. Entonces realmente es importante que la escuela sepa del problema del niño para que pueda tener un mayor control sobre cada uno de esos lugares y realmente hacerse cargo de del tema, ¿no? Porque es fundamental que la escuela lo conozca y que pueda ayudar. Y de esa manera ayuda también a la familia. Vas hablando de... No, y ahí creo que ya está, creo que todas las preguntas respondidas, ¿no? Bueno, creo que sí, que hay varias de las preguntas que nosotros recibimos, creo que más o menos están contestadas, pero había una que me llamó un poquito la atención y entonces traté de averiguarlo, que era saber si de alguna manera podía intervenir la justicia cuando había algún caso de bullying, no cesaba y era reiterativo. Lo que yo pude encontrar fue que existe una ley de bullying, que es la 26.892, que en realidad regula la convivencia en las escuelas y busca reducir los conflictos de la comunidad educativa. Es en esa ley donde, si uno se pregunta cómo lo hace, es interactuando en la escuela, pero respetando la intimidad de las personas, rechazando todas las formas de violencia y no excluyendo tratar de incluir a los integrantes de la comunidad educativa para que se hagan cargo del tema, utilizando el diálogo fundamentalmente con charlas entre docentes y con docentes y alumnos, y además garantizar de alguna manera que haya una convivencia pacífica, evitar la discriminación, evitar el maltrato físico y psicológico y hacer también o preparar grupos especializados que puedan dedicarse a trabajar con los niños y con los adolescentes. Bueno, ya en eso ahora sí nos gustaría algo con Flor. Así como vos empezaste con las primeras preguntas para introducirnos en el tema, a nosotros nos gustaría saber si alguien nos puede responder si entendieron qué es el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de esta charla. Si alguno se anima a decirlo o a replantearlo. A ver, yo les voy a... Ahí. Bien, ahí nos formulan una pregunta. Si alguien quiere responder, habilita su micrófono, porque ahí acabo de habilitar, y puede ir hablando. Habla Delia. Quería comentar algo, averiguando sobre el bullying, que me interesa muchísimo como docente, psicóloga social y counselor, el que está la parte principal, que es el acosado, el acosador y los observables, es decir, la persona que ve y no dice nada. Entonces, es fundamental que en la escuela, según decía, que estuve averiguando por la Embajada de Finlandia, la coordinadora Makela, que se llama Makela, decía que no se tomaba en cuenta a los familiares en la escuela, porque estaban en contra de que fueran citados para poder solucionar el problema del acosado. Entonces es muy importante, decía, el observable, es decir, que tiene que haber una coordinación dentro de la escuela, sobre todo,
con la familia y con las personas que observan pero que no dicen nada. Es decir, que se excluyen. Y es fundamental poderlos citar, los docentes, conversar, por supuesto, por medio de una psicóloga, estar presente una psicóloga, un médico, un abogado, es decir, que haya una coordinación total para poder solucionar el problema de los observables que son fundamentales para el acosador y el acosado, sobre todo para el acosado. No sé Lo si... que pasa que por ahí a veces, perdón, uno como docente observa una situación de bullying, Sí. por supuesto que lo va a dar a conocer y hablar, presentar donde tenga que ser, sea el gabinete psicopedagógico, en lo que sea, pero hay mucha resistencia a nivel del el que está acosando. O sea, porque dice, mi hijo no, o sea, Claro. Entonces eso es el temor. O sea, no el temor, sino lo que más te da impotencia porque decís, pobrecito, y el chico que no quiere hablar porque tiene miedo, porque está amenazado y se siente tosigado y lo que sea, la clave está cuando esa película que está haciendo es fabulosa, Wonder. Sí. De todos modos, me parece que es importante esto que traían, porque hay que aprender y enseñarles a los chicos a diferenciar entre qué es ser buchón y qué es ser cómplice de una situación que no tendría que estar sucediendo, ¿no? Porque muchas veces Claro. los chicos dicen, no, yo no lo conté para no ser buchón. Entonces hay que... Pero no es ser buchón, claro. Exacto, por eso hay que enseñarles a poder ver la diferencia. Y la mayoría Entonces, a mí me pasó en preescolar, ¿no? Que a un chiquito pobre lo tenían de punto. Entonces, le digo, mi amor, decile que no te gusta. No me gusta. Y el otro se hacía el sordo. Le digo, a ver, ¿no escuchás que te está diciendo que no le gusta? ¿Qué parte no entendés? ¿Sí? No, es importante la intervención de los adultos, porque la mayoría de la gente, cuando uno lee testimonios de gente que sufrió bullying, lo que aparece muy marcadamente es que a veces no tienen tanto resentimiento contra el agresor, sino contra todos los adultos que deberían haber hecho algo y no hicieron nada, contra los adultos que dejaron que esta situación de bullying se repitiera en el tiempo, con el adulto que escuchó una agresión y no la frenó, y con el adulto en situación de poder, ¿no? Sea preceptor, docente, con el adulto que no puso un freno a eso que no tenía que estar pasando. Y esto lo leen todos, lo lee la víctima y lo lee el acosador, ¿no? El acosador ve en esto, lee una señal de tengo carta libre para seguir haciendo lo que quiero de alguna manera, ¿no? En su mente que no procesa las cosas como todos esperaríamos que las procese. Entonces es muy importante trabajar desde el respeto, primero trabajar desde los valores básicos y después cuando nos encontramos con estas situaciones, bueno, poner una palabra y separar la paja del trigo, ¿no? Y la importancia de que si yo estoy viendo que alguien está agrediendo a otra persona y no hago ni digo nada, estoy siendo cómplice de esa situación, con la responsabilidad que eso trae sobre mí. Lo primero, comentando un poquito ¿me permitís, Rodolfo? Fernando, Yo sí. lo primero que distinguiría, que una cosa es a nivel de jardín o de primaria y otras a nivel de secundario, porque estamos con sujetos muy distintos. Cuando se trata de jardín y primaria, la familia es fundamental, trabajar con la familia es muy importante, especialmente de jardín. Ahora, cuando se trata de secundario, adolescente, también es en primer lugar es importante hablar con el que se siente agredido o abusado. Yo lo he hecho porque esto lo he trabajado bastante, porque en primer lugar que él mismo pueda expresar, por supuesto con una cercanía muy de cerca y acompaña. Y segundo lugar, trabajar con todo el grupo para ver, ahora hay el docente, el psicólogo,
el orientador, el counselor que trabaje, tiene que estar muy seguro y muy avesado también en esta, porque ocurren situaciones de mucha tensión, pero es una instancia hermosísima para trabajar el vínculo entre unos y otros y ayudar a que terminen en la reconciliación. Y en este sentido uno siempre, como docente o como orientador, tiene que acompañar muy de cerca al abusado o al agredido, porque es el que está más indefenso en ese grupo. Claro. Esto lo digo porque me acuerdo en este momento un grupo con 12 chicas, donde una era la gran agredida, y terminamos casi llorando todos, pero fue un trabajo muy duro, pero hay que afrontarlo, y después terminaron siendo excelentes amigas, pero un trabajo importante. Pero yo distinguiría en primer lugar, una cosa es en los niveles de jardín y primaria y otra cosa en nivel secundario, me parece importante eso. Yo quería hacer una distinción también, que es muy importante, sobre el bullying hacia las personas de la diversidad sexual, porque esto, lamentablemente, muchas veces los acosadores son también parte del cuerpo docente, o parte del personal del colegio. Yo les voy a poner una pequeña encuesta, si me permitís compartir pantalla, Rodó. Ahí te permito. A ver, una pequeña encuesta de 100% diversidad, que fue una encuesta online, que la hicieron un año después de una encuesta que había hecho el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación encuestó en el año 2015 a cerca de 26.000 alumnos en las 24 jurisdicciones, pero no preguntó acerca de bullying por orientación sexual o identidad de género. Y entonces 100% Diversidad, que es una ONG que se dedica a esto, a pelear por los derechos de las personas del colectivo LGTBI, hizo una encuesta online entre diciembre del 2015 y marzo de 2016 de chicos de secundarios de los 24 distritos. En general, la mayoría de la muestra eran chicos de quinto y sexto año, de los cuales, bueno, el 60% se identificaba como gay o lesbiana, y bisexual, pan, omnisexual, o sea, personas que se sienten atraídas por personas indistintamente de su identidad de género, un 35%. 5% de personas trans. Pero a mí lo que más me interesó es esto que les muestro acá, que 1/3 de los estudiantes dijo que el personal de la escuela no intervino estando presentes cuando había comentarios homofóbicos. Exacto. Menos de 1/4 del personal docente intervino, y más del 50% de los comentarios homofóbicos fueron hechos por el personal. ¿No? Esto es muy importante, o sea, hay que trabajar, acá es fundamental la ESI para el personal, no solo para los alumnos, sino para el personal, trabajar y que sean factores de protección, porque esto no lo contaron por ahí en las encuestas previamente, pero muchos chicos LGTB, sobre todo trans, dejan el colegio. Dejan el colegio porque no pueden ir siquiera al baño, sobre todo los chicos y chicas trans, chiques, pongamos. No van a educación física, tienen un ausentismo muchísimo mayor que el resto de los compañeros, y muchos directamente dejan el colegio. Yo tengo varios pacientes que ahora con esto de la pandemia están mucho más tranquilos, porque hacen la tarea en su casa, y no reciben el acoso, digamos, que recibían en el colegio. Y en cuanto a lo que había comentado Florencia sobre riesgo suicida, es impresionante la cantidad, digamos, de chicos, adolescentes, digamos, LGTB, que digamos que piensan en el suicidio, mucho más que en cualquier otra población. Esta es una encuesta de
digamos, de Estados Unidos, no tenemos encuestas de acá, lamentablemente, pero una encuesta escolar de Estados Unidos, casi 80.000 alumnos. Fíjense que la ideación suicida en los heterosexuales era un 10%, mientras que en los bisexuales un 44% y en los gays y lesbianas un 30%. O sea, mucho, mucho mayor. Voy a dejar de compartir pantalla, mucho mayor que en la población heterosexual, cis heterosexual. De hecho, es la población adolescente con más riesgo suicida. Digamos, si uno toma toda la población, digamos, adolescente, es la que tiene más riesgo de suicida. 8 veces, sobre todo la población trans, que no es aceptada en la familia, tienen 8 veces el riesgo suicida que la población cis heterosexual. Y lo más interesante es que este riesgo y todas las comorbilidades psiquiátricas, ¿no es cierto?, ansiedad, depresión, ataques de pánico, todo esto mejora con la aceptación familiar y mejora también, obviamente, trabajando con el colegio, por supuesto, ¿no? Está todo vinculado acá. Una cosa no quita la otra. Esta charla fue más de bullying, obviamente, pero si vos tenés una familia que defiende al chico, va a poder trabajar más con el colegio y hacer valer los derechos, cambiarlo de colegio, muchas veces no te queda otra, sobre todo cuando los chiques trans hacen la transición, muchas veces cambian directamente porque no pueden sostener la situación de acoso en el colegio, previo, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Eli. Me parece que es re importante esta información. Bueno, sobre todo porque acá detectamos un punto clave también en el bullying, que es el de la diferencia, ¿no? Las posibles víctimas son quienes presentan alguna diferencia respecto de alguna normatividad. Sí. Su cuerpo no es el que propone el estándar, ni los ideales que se proponen de la propaganda, o su orientación sexual no es la que se propone en una edad justamente donde se trata de idealizar las conductas, cómo debo actuar idealmente. Una conducta que no se ajusta a la norma, a la heteronorma, es blanco de víctima. Pero quería volver yo un poquito a lo que decía Delia, que me aparece con el apellido del marido, Pellegrini, que dijo antes eso, sobre los observadores, ¿no? Que también, y también lo decía Flor, ¿no? Me parece que es un elemento muy importante acá. ¿Por qué? Porque es esencial el rol del observador. El grupo de observadores es fundamental para sostener la función del acosador. Porque el acosador, el que está acosando verbalmente, psíquicamente, nosotros, el agresor, lo hace para justamente tener un reconocimiento social que lo ubica en una escala superior en relación al poder a los demás. Y la capacidad que tenga de vulnerar a la víctima, de hacerlo vulnerable, de aislarlo, sirve de escarmiento para los demás, pero al mismo tiempo para ser idealizado su propia persona. Entonces, la función del observador es muy importante para sostener esa función, pero también para trabajar en grupos, sobre todo de adolescentes. En los adolescentes, cuando da la situación, trabajar con esos observadores y con qué implicación tienen esto que decía Silvia antes, lo de buchón, lo de ser cómplice, lo de proteger al compañero, porque es un lugar donde es más fácil entrar, que si uno le quita esa base a ese acosador, va a disminuir mucho e incluso terminar la situación violenta que se está generando. Entonces me parece muy importante poner el acento en esto de los observadores, a veces muy pasivos, pero a veces no son tan pasivos, a veces están alentando la situación también, ¿no? No van a tener la valentía de agredir quizás directamente, pero sí van a estimular. Y eso hay que trabajar también con los papás, con los chicos, y la escuela con los alumnos, ¿no es cierto? Es muy importante ese lugar para intervenir. Y si bien recién hablábamos de que por supuesto que es diferente en los distintos niveles de la escuela, pero si nosotros empezamos a trabajar estas cuestiones y a no naturalizarlas desde el jardín de infantes, después no nos vamos a encontrar con un suceso como el de Fernando que tuvimos este verano al empezar el año, ¿no? Esos chicos seguramente tuvieron conductas muy similares desde que eran mucho más chicos. Entonces, si no empezamos a cuidarlo chiquitito, nos vamos a encontrar horrorizándonos todos los días con cosas monstruosas.
Entonces, por supuesto que a medida que los chicos crecen, las cosas se vuelven más complejas, pero tenemos que empezar a abordarlas desde el minuto cero, y el minuto cero es la casa, porque tampoco se puede poner toda esta presión sobre la escuela. Si bien la escuela es el lugar de socialización de los chicos, y es el lugar ideal para actuar, porque es donde se dan cuestiones en grupo, pero a veces estos comportamientos vienen alentados desde las familias. Después, por ahí uno cita al papá del nene que acosa, y en algunos casos nos quedamos todos mirándonos porque el papá no tiene una conducta muy distinta de la del niño, ¿no? Entonces, si bien la dificultad a medida que crecemos se hace más grande, pero trabajemos desde pequeño y no alentemos estas cuestiones ni miremos para otro lado, porque si miramos para otro lado, no les estamos enseñando que esto no está bien, y estamos naturalizando una cuestión que no tiene que ser naturalizada, ¿no? Esto que por ahí alguien ponía en el chat, que también ahora es verdad, ahora todo es acoso, ¿no? Se pelean dos nenas y viene la mamá y te dice, no, le hacen bullying. No, se peleó con una compañera, separemos la paja del trigo, ¿no? Ni todo es bullying, ni todo hay que dejarlo pasar. Entonces, es verdad que hay cosas de chicos, es verdad que el conflicto es inherente a la vida y que en cualquier grupo humano va a haber conflicto, pero lo que no tiene que faltar es el respeto, ¿no? Y lo que no tiene que faltar es el dique de que mi satisfacción no puede ser el dolor del otro, mi satisfacción no puede ser que el otro la pase mal. Entonces, tenemos que empezar a ayudar a los chicos a discriminar estas cuestiones, desde que son muy chiquititos. Perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero por eso es tan importante la vinculación que haya entre la escuela y la familia, porque a veces la familia no quiere ir a la escuela para tratar el tema, y llega a un momento tal, para no seguir hablando, y discúlpenme que estoy disertando tanto, que llega a la parte, como dijo Flor, de suicidio, que se ha dado muchísimos casos de chicos ya de primario y de secundario. Eso es lo más terrible, y la diversidad también de lo que habló la otra compañera más, pero es la vinculación que tiene que haber entre la escuela y la familia, y empezar desde el inicial, que es muy importante, porque eso se refleja. Y voy un poquito más allá, ¿no? En casos como este que vos traes, que a veces no se puede contar con la familia, la escuela sí tiene al chico todo el día adentro de la institución. Entonces, si no está la familia, hay que trabajar con el chico. Exacto. Aunque sea para lograr concientizar un poquito y correrlo con los dos, ¿no? Con todos los que están involucrados. Exacto. Pero la escuela puede sentar un precedente de esta conducta acá no es aceptada. Exacto. Y puede trabajar mucho con los grupos. Lo que pasa que la mayoría de las veces lo que se está viendo es que los adultos no queremos ocupar el papel de malos. Exacto. No queremos ocupar el papel de los que decimos, no, esto no se hace, esto es inaceptable. Exactamente. ¿No? Porque queremos seguir siendo ídolos de los niños y ser permisivos. Y esto hace mucho daño. Claro, y entonces, también... Si sumamos según la estadística que nos mostraba él recién, de cuántos del personal de la escuela es agresor, y encima están aquellos que no quieren quedar como malos, y vemos que quedan los chicos bastante indefensos, ¿no? Así que es un cambio cultural, institucional, muy importante, y como decía Edith, trabajar con la institución, ¿eh? Educación sexual no es solo para los chicos, ¿no? Esto lo trabajamos siempre. Y esto también, ¿no? Educación sexual. Me parece... Está muy vinculado también la parte de bullying con la ESI, Educación Sexual Integral, que es muy importante también dar en las escuelas, que en muchas no se dan, sobre todo en las privadas y religiosas a veces no se dan. Yo he trabajado en pública y en privada y en religiosa también. Bien, y a veces te agradecimos. Discúlpenme. Los demás también, a ver, gracias. No, otra pregunta? Uno tiene que tomar en cuenta que la ESI tiene 5 ejes, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la afectividad. Exacto. Y otro el respeto a la diversidad, ¿no? Yo creo que el decir educación sexual integral terminó siendo como en contra, porque si hubieran puesto educación afectiva, ese nombre no hubiera generado la resistencia que recibe, digamos, el hecho de decir sexual, porque la gente que escucha sexual e inmediatamente, por prejuicio,
por ni siquiera buscar un documento que está absolutamente accesible, ya piensa que habla de genitalidad, de que enseñamos a coger, o perdonen la palabra, pero lo digo así como brutamente, como para que sea claro, cuando en realidad es todo lo contrario, enseñamos a No, cuidarse. pasa también, perdón, por el cuidado del propio cuerpo. Tal cual, al cuidar el propio O cuerpo, a sea, los límites, el otro no puede tocarme, por ejemplo, en jardín, ¿no es cierto? Si yo no lo conozco, no quiero, etcétera, etcétera. Al cuidado afectivo del otro y de uno mismo. Y esto es fundamental, es un eje de la ESI, completamente. Sí, Bien. pero de todos No, modos, no, antes de que no importa. antes Están de que hablando los existiera otros la adultos, ESI, sí, pero... esto ya se trabajaba en la escuela, ¿no? El tema es, yo me ponía a pensar por ahí lo que pasaba en mi escuela. En mi escuela mis amigos se pegaban, los varones sobre todo, 2 por 3 se agarraban a piñas, las chicas siempre dejábamos a alguien de lado, pero cuando la maestra se enteraba nos daban un lavado de cabeza que nos quedaba el cerebro así. Entonces, por lo menos había una palabra autorizada de un adulto que nos quería, que nos decía, eso que estás haciendo no está bien. ¿No? O sea, esperar que no haya conflicto es del orden de lo ideal y no va a suceder. El conflicto va a aparecer. Lo importante es qué hacemos cuando aparece. Yo quisiera decir, ¿Querés hablar? sí, quiero hablar. Dos cosas. Una, como vos decías, Silvia, el conflicto es inherente y el conflicto desde que el hombre es hombre existe, porque siempre tuvimos que ir buscando cómo superar los desafíos que se nos presentaron en la vida, desde la edad de piedra, si queremos. Pero lo importante que me parece a mí, trabajando, volviendo al tema del bullying, es que poder tener en la escuela, y esto se ha hecho, conozco experiencias porque las he trabajado muy de cerca, poder también tener en los cursos donde hay estas tensiones, alumnos que puedan, que no sean los observadores, sino alumnos que medien, que puedan explicar al otro, al que es su igual, qué es lo que está haciendo mal. Y que además, y esto sí es del mundo de los adultos y a eso no le podemos escapar, cada uno de nosotros frente a un grupo de chicos que han hecho el bullying a alguno, que tenemos que hacerles caer en la cuenta que cada uno es responsable de sus acciones, cosa que lo hemos dejado. Vos decías recién, Silvia, a las maestras lavábamos les dábamos un lavado de cabeza porque es así, pero hoy muchas veces uno a la escuela encuentra que se hacen a un lado porque no quiero tener problemas, y es el adulto el que tiene que enseñarle las normas de convivencia, de respeto, de empatía y de contención del otro, y saber claramente que uno es responsable de las acciones que hace y que cada acción de nosotros tiene una consecuencia en el otro, y además, si uno quisiera tener una mirada más holística y más global, podríamos decir también a nivel hasta de la naturaleza hay una consecuencia cuando nosotros no actuamos como debemos actuar. A mí me parece que esto es un punto que tenemos que trabajar seriamente los que estamos, los que estamos en la docencia. Gracias, perdón. Yo Bien, no, creo, perdón, gracias a vos. Analia. agrego una cosita. Yo creo que realmente de la única manera que se pueden resolver los problemas de convivencia es mediante el diálogo. Y para que haya diálogo es también necesario crear espacios. Cuando uno ha tenido un problema en un grado con alguna víctima o algún acosador, si uno crea el espacio para poder conversar con cada uno de ellos y con sus compañeros para ver qué es lo que piensa cada uno y por qué lo apoyaron o no, es la única forma de solucionar el problema. Sí. Además de que, obviamente, uno lo pueda, si es muy grave, lo pueda conversar con la familia, invitar a la familia, pero es importante crear el espacio para que esto pueda solucionarse, cosa que también se da pocas veces. Yo recuerdo como docente
dejado horas de dar clase de matemáticas y sentarlos todos en el piso para resolver la situación, haciendo un juego o algo que nos permitiera participar a todos y discernir el problema. Creo que esto es fundamental. Bien. Acá nos aporta Silvina por el chat que es verdad que hay colegios que ya tienen asambleas de grado, que tienen un horario estipulado donde se trabajan diversas cuestiones. Y es verdad lo que decía Chiqui, que es fundamental la voz del par, ¿no? Más aún en la adolescencia, donde la voz del adulto está desdibujada en cierta forma, o se trata de Confía. transgredir todo el tiempo, o es conflictiva, escuchar a un par que no le parezca divertido lo que estás haciendo y que te explique que le parece mal y que hay alguien que está sufriendo a causa de tus acciones, es fundamental. Lo que pasa que para que un chico así se pueda manifestar, tiene que estar muy bien parado en su lugar en la escuela y tiene que estar muy sostenido por su familia. Porque el tema con estas cuestiones es siempre como el que queda solo, ¿no? Donde me paro contra el acosador, el próximo acosado soy yo, y ahí es donde probablemente muchos niños y muchos adultos no nos animamos a veces a intervenir. Ah, sí. Exacto. Sí, Silvina. Bien. ¿Me escuchan? Sí. No, yo soy docente y me acuerdo de hace muchos años poníamos estas horas especiales, como recién decía Analía, que se llamaba consejo de grado, asamblea de aula, bueno, depende, ¿no? Y me acuerdo que había grados que se sostenía, era un día en la semana, donde, bueno, primero lo iniciábamos los maestros, hasta que los chicos aprendían. Entonces después ellos oficiaban de moderadores, y me acuerdo que a veces uno en la vorágine de la señorita, hoy es jueves, tercera hora, asamblea, era como una cosa rajatabla. Al principio era una cuestión que había que remar, pero después ya el grupo. Entonces se trataban, bueno, un montón de temas. Y también servía el poner el cambio de roles, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se originó? Porque a veces el docente no estaba en todas las horas y había cuestiones que se pasaban en educación física, cuando iban a la pileta, bueno, depende, ¿no? Y si realmente uno hace este trabajo de enseñar a los chicos cómo se hace una asamblea de grado y plantear los problemas, y había realmente una organización tremenda, se daban la palabra, la persona que tomaba, yo me quedaba después como de observadora, ¿no? Pero realmente, y después cuando pasaban de grado, y había maestros que no le daban mucha importancia, no tenían mucha idea de lo que hacíamos, el mismo grupo pedía. Entonces, si se iba haciendo grado por grado, ya era después como una especie de costumbre, entre comillas, que era la verdad, y se resolvían los conflictos realmente. La verdad que servía bastante. El diálogo, ¿Y no como decían llevaban un ustedes. registro de esto? Sí, hasta incluso sí, sabes que sí, se anotaba, había uno que registraba, Como un libro ¿no? de grado, por ejemplo. Sí, salía el cuadernito de la asamblea. Entonces después decían, pero este tema ya se tocó y ya habíamos hablado, y miraban, si había uno que tomaba nota, es verdad, ahora me acuerdo. Y además, también basado en el diálogo y en la confianza que había realmente del vínculo del maestro que se comprometía y todo el grupo, ¿no? Realmente eran espacios muy, muy importantes. Gracias. Bien, gracias Silvia, porque me parece que la experiencia es súper interesante, es algo que ya, como decía también Chiqui, hay que tratar de hacer, que los chicos hablen, porque lo que están enseñando es justamente a socializar, ¿no? Con las acciones, porque estamos hablando de la agresividad, que es un impulso muy primario, y es en el chico donde tenemos que trabajar para que encuentre el límite, la canalización de su agresividad en el deporte, en el diálogo, en la palabra, encontrar las formas, y al mismo tiempo limitarlo donde no puedo estar haciendo daño al otro. Entonces, básicamente es eso. Pero me gustó algo que dijiste que también muchas veces con el tema del cambio de roles, ¿no? Y yo pensaba que importante, porque obviamente que una de las características más importantes que se da en la relación entre el agresor, del agresor hacia la víctima, es la falta de empatía, ¿no? Esta es una de las condiciones que se dan normalmente, que esto de no poder ponerse en el lugar del otro. Lo que está haciendo es ese dispositivo, la técnica del cambio de roles, es justamente forzar ponerte en los zapatos del otro. O sea que hay muchas cosas que con los chicos se puede hacer, ¿no? Y No sé si recordar... tiene alguna otra pregunta para dar la No, a mí me palabra. gustaría recordar Sí. esto sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Que no perdamos de vista que los chicos ponen en acción aquello que sufren pasivamente, ¿no? Entonces, muy probablemente atrás de un niño que es un acosador hay un niño maltratado.
Entonces también prestar atención a estas cuestiones. Y me gustaría, Patricia puso algo en el chat de una paciente que ¿te gustaría contarlo? Porque me dio interés. Ah, no, ¿se nos corrió, Patricia? No, que dijo que una paciente de ella que había sufrido bullying, después fue grado por grado de la escuela contando lo que le había pasado. Y me parece súper interesante escuchar a alguien narrando en primera persona lo que le pasó, ¿no? Para generar empatía con los demás. ¿A Patricia que escribió eso en el chat? Ahora no la ubico. Yo acá veo una Patricia, pero porque no debe poder reactivar el audio, porque dice solicitar para reactivar el audio. Bueno. Perdón, ahí quise hablar, pero salí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, trabajé bastante tiempo con una niña, ya después puber, es un nene que la acosó durante varios años en la primaria y ya en el secundario pudo ella empezar a denunciar y hacer algo porque no tuvo el apoyo de los adultos y entonces después tratábamos de trabajar qué podía hacer ella ante esta situación. Y bueno, lo que ella armó fue unas charlas en relación a contar lo que ella había sufrido y pasó por todos los años, pidió permiso a la directora, que fue el único apoyo que tuvo en la escuela, y fue año por año contando lo que ella había vivido y durante 3 años estuvo en los recreos recibiendo a quien se sintiera mal para ella poder acompañarlas, a que puedan denunciar lo que estaba pasando. Fue un buen trabajo que hizo, con eso pudo trabajar todo lo que había sufrido. Y en encontrarle un valor, ¿no? Resignificarlo. Exactamente. El acoso, o por lo menos ella dejó de sufrir el acoso cuando ella pudo crecer físicamente y la verdad que lo terminó con un fuerte cachetazo. Le dio un fuerte cachetazo al acosador y el chico no la volvió a agredir. Pero fueron varios años de agresión, varios años. Ya después el chico siguió ocupando ese lugar, pero ya toda la división actuaba de otra manera. Pero bueno, me pareció quería comentar esto que había hecho esta nena porque me pareció muy importante que ella hubiese ocupado el lugar de agente y de acompañar a otras para que... Después se quiso cambiar de escuela, fue hasta tercer año y en tercer año prefirió otra institución. Pero los 3 años que estuvo en esa escuela estuvo recibiendo a todo el que se sintiera mal y ella los acompañaba. Me pareció bueno que fue bueno el trabajo. Sí, muy interesante porque todo surgió de ella, ¿eh? Sí. Sí. Tiene la mano levantada. Sí, se me ocurría, perdón, antes, con respecto a la Patricia, lo que va pasando en esta situación, esto también de poner que ella, además de resignificarlo como casi un fruto de todo este proceso que ha ido realizando, ¿no? No solamente lo resignificó, sino que previamente hizo un trabajo muy importante, que es poner las palabras que hay que poner. Es decir, antes decía que la falta de empatía es una de las cosas que permiten que se produzca el hostigamiento, ¿no? Pero también muchas veces está esta actitud que tiene el hostigador, que es, distorsionar un poquito la realidad, sacarse la culpa de encima, sacarse la responsabilidad, digamos, ¿no? No, lo que hice no era para tanto, ¿por qué va a sufrir por esto? Y ponerle en primera persona, a los chicos eso les hace mucho, que los identifica en algún lado, y está hablando desde la primera persona, así que me parecía lindo rescatar esto que lo hizo con mucha valentía, ¿no? Y además, antes de llegar a ese cachetazo, que puso fin al hostigamiento, es que nadie lo veía obviamente que hizo un trabajo previo. Nadie veía el sufrimiento de esta nena, donde tuvo que bancarse durante un montón de años las cargadas,
y ella lo decía, pero nadie la escuchaba. Exacto. Nadie la escuchaba. Y ahí si lo hubiera escuchado. Pero qué bueno que lo pudo poner en palabras. Sí, en Sí, acción sí, también lo sí, puso. sí. Pero le llevó su trabajo. Estuvo todo un año. Ella cuando llegó a análisis, una nena muy angustiada. La verdad que hizo un gran trabajo. Poder Sí, sí. ir ella a ayudar a otros. Me parece que Claro. Bien, fue... tengo dos manos levantadas. Y una es Sonia, Yo- que quería preguntar sí, o decir. yo lo que iba a decir cuando hablaban yo trabajo en jardín, ¿no? Lo importante, que esto por ahí pasa a nivel de todas las edades, pero bueno, yo hablo por la experiencia que me ha tocado a mí, que tenía una nena que una la tenía de punta. No podés jugar, no podés hacer esto, porque el juego es de cuatro, el juego es de cuatro. Digo, bueno, entonces, en un momento dado, digo, vamos a hacer una cosa, Lola. Vos te vas a quedar sentada, vas a ver cómo juegan tus amigas, ya que no, si el juego es de a cuatro y no pueden llegar a un acuerdo, para ver cómo se siente ella. Agarra y me dice, bueno, no me parece conveniente. No. Momentito, no te estoy preguntando si te parece o no conveniente. Vamos a plantear, te estoy planteando lo que vamos a hacer. Vos sentate 5 minutos, ve cómo juegan tus compañeras y después decime cómo te sentiste vos. Bien, interesante. Interesante lo mismo, ¿no? Bueno, lo hacemos así. No. Claro, claro. Eso es lo importante, ¿no? El chico va a tratar de negociar cuando se dé cuenta del juego, va a tratar de salir y bueno, los 5 minutos sentado mirando los tiene que pasar porque es la única forma de que lo pase por el cuerpo. Eso. Exacto. ¿No? Pero cuando me dijo no me parece conveniente, yo no te estoy preguntando, Mirá pero vos, tenés estoy que romper las diciendo que es muy distinto. Y esto Bien, que traes tiene que ver también con algo que a veces queda muy pegado, que es separar el mundo del niño del mundo del adulto, ¿no? Al niño le hace muy bien que nosotros le marquemos, sí, vos podés querer lo que vos quieras, pero el adulto soy yo y la que decide soy yo. Porque eso que a veces parece totalitario y entonces vamos en pos de ser amigos, lo que hace es no ponerle al chico un borde, un límite. Y ninguno de nosotros cocinaría un pan o el pan dulce de Navidad sin ponerlo en un molde primero, porque la masa se desparrama. Al chico el límite lo cuida y le sirve de Por contención, le da supuesto, seguridad. por Le da supuesto seguridad que que haya pueden alguien. venir a decir no quieren jugar conmigo. Ok, momentito, ¿ustedes a qué están jugando? ¿Vos a qué quieres jugar? Si no quiere, por ahí está diciendo no quieren jugar a lo que yo quiero. Bueno, ellas están jugando al por y ladrón, por decirle una cosa. Busquemos amigos que quieran jugar lo que vos propones, bien, que es muy Enseñarles a distinto. diferenciar una situación de la otra. La teníamos a Doris esperando hace Doris, un montón. ¿tienen una preguntita, Doris? O algo que quiere compartir. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, ¿me escuchan bien? sí, perfecto. Sí, más que nada, bueno, ante todo, buenas noches a todos. Algo de lo que quería compartir, retomando un poco lo que escuché, y voy a hablar en primera persona porque yo fui víctima de bullying en toda mi primera infancia y hasta primer año de secundaria, por lo cual creo que todo ese transitar me parece sumamente importante y para mí fue una gran experiencia, una gran resiliencia. Y yo creo que el trabajo que hago como consultora psicológica, como acompañante terapéutico y como todo lo que puedo ir sumando, yo creo que sirve muchísimo trabajar en pos de la prevención, muchísimo. Desde mi experiencia fue muy importante la contención de los adultos, hablo ante todo padre-madre o quienes estén, en este caso eran mis padres, obviamente los docentes y los directivos, en mi caso particular hubo mucha ausencia, en ese sentido, muy poca contención y una brutalidad extrema, ¿sí? No necesariamente hablo de los golpes y demás. Lo cual obviamente marca esto, pero lo bueno que me gustaría compartir en este momento es cómo uno a través de esa experiencia puede transformarlo
y en mi caso fue en amor, porque lo que pude descubrir es que a través de esta profesión y a través de todo mi trabajo personal, lo pude transformar en ser alguien que pueda ponerse más que en los zapatos del otro, saliendo de esa frase trillada que tenemos, ¿no? De ponernos en los zapatos del otro, sino con la empatía al 100%. Y hoy los consultantes que tengo me siguen mencionando estas cuestiones, ¿no? Adolescentes que se acercan con estos mismos temas, y a veces siento que el haberlo transitado lo hace mucho más genuino al vínculo que se da cuando alguien pudo transitarlo en primera persona. Hoy siento que todo esto que transformé, porque trabajé mucho tiempo como voluntaria en una iglesia, esto ayudó mucho a resignificar mi niña sumamente herida, vulnerada, excluida, como lo puse en las preguntas. Entonces creo que desde nuestro rol y desde donde nos toque, ya sea el docente, el psicólogo, el consultor psicológico, el acompañante, de donde nos toque, padre, madre, lo que sea, me parece que está bueno trabajar sobre todo en la prevención, en cómo contener a ese niño, a esta familia, darle o darle herramientas para saber cómo acompañar el dolor que a veces no se puede ni poner en palabras porque querés desaparecer, ¿sí? Es real esto que decían, el índice de suicidio, las ganas de no seguir adelante, sin contención. Hoy tenemos la posibilidad maravillosa de tener espacios donde poder poner en palabras lo que yo en el año, no sé, del año 90 en adelante no he podido. O sea, me parece que está buenísimo que tengamos estos espacios y que podamos ser más facilitadores para que menos niños, niñes padezcan el bullying en todas las ramas, ¿sí? Así que bueno, quería como comentar esto y la importancia de la resignificación y la resiliencia en estos casos es excepcional cuando podemos transformar nuestra vida y ponerle el lado positivo. Ese es mi aporte, gracias. Bueno, gracias Doris por compartir con nosotros tu experiencia, ¿no? Y me hacía pensar, cuando hablabas también la importancia de esto de poder ponerle palabras, ¿no? Vos decías esto de que es muy, muy cierto, todos los índices que se hablan del tema de ideaciones suicidas, y de hecho muchas veces llega al suicidio, otras veces no. Alguien preguntaba en las preguntas previas que hicieron sobre las autolesiones, ¿no? Que van de la mano con estas cuestiones. Y creo que, bueno, es importante ver eso, cómo cuando el chico no puede simbolizar, no puede poner palabras, resignificar, lo lleva como al actuar o al cuerpo. El que habla es el cuerpo muchas veces. Exacto. Es una forma de justamente de estar denunciando esto, que tiene que ser una cosa que exige una intervención importante para poder dar tratamiento, dar lugar a la palabra, a que se encuentre, que se empodere, que afiance su propia estima, autoestima, para poder ir empoderándose en pos de poder poner el límite que la otra persona no piensa poner, ¿no? Así que me parece, primero agradecerte, y esto me parece importante el tema de la palabra acá, que circule la palabra, es muy importante esto. La víctima de bullying no habla mucho, vieron que de hecho en la encuesta previa que hice lo pusieron los mismos participantes de esta reunión, ¿no? No habla, principalmente porque le han puesto el acosador, el hostigador se ha ocupado de culpabilizarlo. Ese es un mecanismo propio del bullying. Esto lo hago por vos, en el fondo. Es algo parecido a lo que pasa en la violencia de género. También pasa acá, ¿no es cierto? Lo culpabiliza. Esto pasa porque vos sos un tonto, porque vos sos un marica, porque vos nos despertás esto, ¿no? Sería. Entonces no habla, tiene vergüenza. Una de las palabras que apareció en la nube de palabras es vergüenza. ¿Por qué tiene vergüenza si es una víctima? Y tiene vergüenza por eso, porque le dan poder desarticular esa cantidad de representaciones que se le han instalado. Es muy importante. Por eso hace falta mucho poner palabras, ayudar al chico que ponga palabras. Esto me parece que a mí que es muy importante. Nos quedan muy pocos minutos, no sé si, a ver, alguien no estaba viendo el chat. Sí, o si Flor y Analía quieren decirnos algo más, para agradecerles en primer lugar que hayan venido a contar esta experiencia. Agradecerles y felicitarlas, además. Y felicitarlas.
Me encantó Gracias, la presentación, gracias. tan metodológica además que veía del tema. Me gustó mucho, así que quería felicitarles y agradecerles. Y bueno, si ustedes quieren agregar algo más. Yo la verdad que no. Bueno, bueno, gracias. Y de una manera u otra, perdón, me pasó a mí cuando yo era chica, estaba en primaria, ¿no? Fui a un colegio de segundo grado a sexto, lo di con toda mi alma, ¿no? Porque me estigmatizaron. Vos no servís para nada, mandá a la corte confección, o sea, tener conceptos de tus propios docentes, directivos de la institución, fue horrendo. Entonces, cuando me fui en séptimo grado, yo no quiero esto para el día de mañana para mis hijos o para mis alumnos, porque sin embargo, ellos mismos me estaban haciendo bullying. Bien, y sí. Los adultos. Sí, Bueno, existe. eso no lo hacen solamente los compañeros, como decía aquí, también Dos cosas. Hecho por los adultos. Yo quería decir dos A mamá cosas. le decían, mandá a la corte de confección porque no le dan la cabeza. Gracias. Orlando. Yo me controlé porque iba a contar mi experiencia. Yo también sufrí durante el primer año en Nacional en San Juan bullying. Claro, yo era hijo de obrero ferroviario y todos los que estaban en el Colegio Nacional eran hijos de doctores, de médicos, de abogados. Y el bullying comenzó con el profesor. ¿Usted cómo se llama? Orlando Martín. ¿Hijo del doctor Martín? No. ¿Y cómo se llama su papá? Se llama Rafael Martín. ¿Dónde trabaja? Mire, me acuerdo hoy, después de casi 70 años, me acuerdo de esto. La exclusión, el desprecio, la indiferencia. Y eso se traducía después en todos los demás. Tan es así, mi primera reacción, lo cuento porque porque fuiste resiliente, Orlando. Lo cuento porque esto viene de hace antiguo, la marginación por clases sociales, lo socioeconómico. Yo primero tuve un intento de aislarme, pero inmediatamente surgió lo que diríamos la lucha de clases. Yo venía de un mundo obrero, de una villa obrera, donde la competencia y el trabajo es muy fuerte entre un grupo y otro. Y entonces una frase, voy a decir hasta una grosería, a mí no me van a vencer estos mierdas. ¿Y saben dónde trabajaba? En el deporte. En el deporte yo me desarrollé bastante, me acuerdo, tanto en vóley como en básquet y fundamentalmente en béisbol. Yo tenía muy buena puntería y los pelotazos que les he dado era impresionante. Yo me desquitaba por la agresión, pero yo me daba cuenta que era un marginado social. Un tío mío que era maestro, y ahí fíjense lo que pasó conmigo. Yo decidí cambiarme del Colegio Nacional. Fui uno de los pocos que se eximió en todas las materias, pero decidí cambiarme porque dije, este ambiente de mierda no me gusta. Porque era pura cáscara, y me fui a la normal, y de ahí mi vocación de docente, que la descubrí, fue otro mundo. Ahí descubrí la mujer, el compañerismo, la verdad que otro mundo. Y yo creo que esto es importante. Claro, yo tenía una cosa que era un amor de clase muy fuerte, una lucha, y me ayudó. Pero los chicos que no lo tienen, se vienen abajo y ocurren todas las experiencias tan hermosas que contaron ustedes recién. Bueno, contaba esto para que vean que en los varones también se da esta lucha, y a veces se da especialmente en el orden físico, en el orden deportivo, que es muy fuerte, y ahí hay que desarrollar una capacidad de resiliencia muy grande. Yo quiero agradecerte, Analía y Flor, porque ustedes nos han movido a todos. Creo que nos ha permitido suscitar nuestras experiencias, nuestras vivencias,
que ha sido muy hermoso, así que les agradezco. Yo por lo menos agradezco profundamente esta hermosa iniciativa y haber puesto esto a todos nosotros y nos ha dado una experiencia hermosísima. Muchas gracias. Yo simplemente agregar que, bueno, que traté de ayudar a Flor cuando había elegido el tema, porque realmente a mí me emocionó pensar que ella con esta edad, siendo una adolescente, pudiera preocuparse tanto y interesarse tanto por lo que le había sucedido a un niño de 11 o 12 años y el desenlace familiar. Entonces, realmente fue eso lo que me ayudó, me dijo, bueno, voy a ayudarla, y bueno, fue la charla con ustedes y de ahí salió todo esto, así que infinitamente agradecida por haberlo podido exponer, realmente. Bien, nosotros agradecidos con ustedes, y yo me quedo preguntarle a Flor, ahora que decís que se interesó por este tema, yo le quería preguntar cómo lo tomaron sus compañeros, entre sus compañeros cuando ella comentó que iba a elegir este tema. ¿Te dijeron algo? La verdad, tenemos tutores para la tesina y mi tutora me dijo, es un tema muy hablado, así que va a ser medio difícil que lo hagas, pero logré buscarle la vuelta y por suerte me dejó hacerlo. Muy bien, bueno, felicitaciones. Me encantó ese tema. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles y solamente decirles que, bueno, como hacemos todos los meses, el próximo 16 del mes que viene, miércoles Septiembre, 16 de septiembre. El próximo conversatorio, seguramente se van a enterar porque les vamos a llegar la publicidad, y que ahora en unos minutos por WhatsApp yo les voy a mandar un link para pedirles una breve encuesta. Siempre nos interesa saber la opinión de ustedes sobre nuestras actividades, escucharlos en eso. No les va a tomar más de un minuto, es anónima y les agradecemos mucho si la pueden responder. Así que bueno, con esto acá piden aplausos para Analía y Flor antes de terminar. Así que vamos a darle. Pará, lo que pasa es que tengo que habilitar el micrófono a todos para eso. Ahí está, ahora sí. Vamos, dale. No sé si les bien. Aplauso para todos. Sí. Muy bien. Bueno, un gusto. Entonces, nos vemos en una próxima actividad. Nos vemos. Un gusto Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por participar.